El mal no aparece gritando. El mal no aparece haciendo ruido. Ni siquiera aparece avisando por la puerta principal. El mal aparece en silencio, cuando nadie se lo espera. Aparece con una sonrisa y muchas veces el mal viene de una buena acción. Viene de lo que llamamos justicia. Tenía que hacerlo. Yo no quise hacerlo. Era la única opción. Me obligaron a hacerlo. Yo jamás haría esto. Se lo merecían. Esas son algunas de las palabras y argumentos que utiliza la gente después de hacer una atrocidad, como hemos visto a lo largo de los años en la humanidad. Hemos visto guerras, destrucción, masacres, torturas, aniquilaciones. Hemos visto secuestros, hemos visto abusos, hemos visto cientos de cosas constantemente, todos los días, en nuestro día a día, incluso en época actual, en el siglo XXI. Seguimos viendo este tipo de cosas constantemente y no solo de forma individual, sino llevadas a cabo por grupos de gente con mucho poder o grupos de gente que dicen que están haciendo el bien, que están haciéndolo por justicia, que el rival no merece derechos, no merece oportunidades, no es humano. Lo hice porque me obligaron. Otra de las palabras que ha utilizado mucha gente tras haber participado en guerras y haber masacrado a gente inocente, indefensa y que jamás les habría hecho daño. Es importante entender que el mal no llega por la puerta gritando con un golpe o no llega avisándote y tú decides si quieres pertenecer a él o no. El mal tiene muchas raíces y muchas veces viene de personas que dicen que van a salvar, que están haciéndolo por ti, que realmente están buscando una justicia, un equilibrio social y que están luchando por tus derechos. Mereces esos derechos, mereces luchar, mereces estar ahí, mereces ser el que gana la batalla. Sin embargo, sin darte cuenta, seguramente has participado en escarnios públicos, en cancelaciones, en ataques, golpes bajos e incluso mucha gente ha llegado a participar en guerras, en torturas, secuestros, en encarcelamientos y en un montón de cosas que sabemos que moralmente no son correctas. Pero ¿por qué el mal entra en nuestra puerta? ¿Por qué si todos decimos que jamás haríamos esto, jamás seríamos malvados? El mal entra en la puerta igualmente. Incluso a las personas que más parece que jamás entrarían. Incluso a las personas que dicen ser más buenas y que tienen familia y que han cuidado a los demás siempre pueden llegar a convertirse en verdugos de personas horribles, en esclavos de sus acciones o incluso en personas horribles que han cometido actos atroces pese a que no querían hacer. Bien, el mal tiene muchas formas de entrar. La primera es por orden. Todos tenemos jefes, todos tenemos políticos y todos tenemos líderes en nuestro mundo. Entonces, esto implica que la única forma de que el mal entre en la puerta, sin decirlo, siendo sutil y con una sonrisa, es con una simple pequeña orden que tienes que obedecer. Y aunque puedes decir que no, sabes que puedes también decir que sí, porque si no puedes perder tu puesto, tu sitio, tu estatus, tu respeto. Entonces dices que sí a algo pequeño, a algo que empieza a ser insignificante, hasta que con el tiempo ese algo insignificante se vuelve en algo que tienes que justificar, porque tu moralidad y la disonancia cognitiva que te impide decir que básicamente has hecho algo mal, pero no puedes aceptarlo, porque estás rompiendo tus valores, quién eres y tu identidad. Y como no eres capaz de aceptarlo, la disonancia cognitiva te hace justificarlo. Es que me obligaron, yo no quería hacerlo, no era para tanto, se lo merecía. Otros lo habrán hecho peor. Estas frases las escuchamos constantemente de personas que han hecho algo horrible o que han hecho algo negativo. Sin embargo, lo justifican, porque todo va escalando. Cuando dices que sí a algo, dices que sí a lo otro, y luego lo otro, y esto va escalando hasta punto de guerra, punto de que cuando hay un conflicto importante, cuando una persona está siendo atacada psicológicamente, tú participas en ese escarnio porque tu jefe te lo ha dicho. Eso es uno de los puntos, pero evidentemente hay muchos más. Luego está la masa. Tú quieres pertenecer a un equipo, a una masa, a un grupo ideológico. Si os fijáis, es extremadamente difícil decirle que no o tratar de contradecir lo que dice un grupo cuando pertenece a vuestro equipo, a vuestra ideología, a vuestras ideas o a vuestra moralidad. Es como destruir tu propia identidad. Biológicamente nosotros estamos hechos para estar en grupo, por ende es muy difícil decir que no a un grupo ideológico. Si tu equipo de fútbol ha jugado muy mal, pero todos están diciendo que es muy bueno, es muy difícil que tú te plantes y te pongas delante de ellos a decir, nuestro equipo ha jugado mal, porque ellos te dirán que eres alguien que odia el equipo, que ya no perteneces a ese equipo. Sin embargo, tú simplemente estás opinando y estás dando tu punto de vista de que tu equipo no ha jugado lo mejor, no ha dado lo máximo o no ha estado al nivel. Esto es simplemente una opinión que no tiene ningún problema, que al fin y al cabo es una opinión propia y que no tiene ningún riesgo para el equipo, ni mucho menos para el grupo. Sin embargo, la gente se puede ver atacada porque no piensas igual que ellos. Esto también se aplica en otras cosas, como por ejemplo en los grupos ideológicos. Si tu partido político, si es que tienes uno, se equivoca o hace algo que no está bien para los ciudadanos y lo dices, mucha gente te atacará, simplemente porque
estás atacando su ideología, su identidad. Cuando la ideología no es parte de tu identidad, nunca te sientes atacado porque no formas parte de eso. Esto es importante aclararlo porque mucha gente cree que si tú contradices tu propia ideología, no tienes ideología. O simplemente eres un anti, un hater, un crítico, un disidente, un traidor, cosa que no lo eres. Porque realmente el sentido crítico y la opinión personal nunca va a desafiar una ideología. La ideología tiene que ser abierta, tiene que cambiar y tiene que mejorar la vida de sus ciudadanos, porque son ideas. Sin embargo, la gente lo toma como un dogma, como una secta, como una pertenencia a un grupo. El único grupo al que deberías pertenecer, con matices, tu propia familia y tu propio círculo cercano, el cual te rodeará en la mayoría de tu vida. Fuera de esto, tenemos otro punto que es importante también: la deshumanización del enemigo. Primero que todo, hay que crear un enemigo, hay que crear unos malos, unos destructores, unos que están acabando con nuestro país, unos que están destruyendo nuestra libertad, unos que tenemos que bombardear porque, curiosamente, son enemigos y quieren destruir, unos que no merecen tener oportunidades porque son malvados. Primero hay que crear un enemigo y después hay que deshumanizar. Una vez los deshumanizas, no importa tus acciones, porque estás atacando a un monstruo. Cuando se colonizaba a los africanos y cuando eran esclavos, se les llamaba monos, simplemente porque para ellos eran como animales. Animales que no merecían ningún tipo de derechos, y por eso se esclavizaban. Cuando tuvimos la guerra mundial, se les llamaban ratas. Ratas que hay que exterminar. Ya no son personas, ya no son seres humanos, que pueden pensar distinto y no pertenecer a esa idea o pertenecer a ese conjunto que supuestamente te está haciendo daño. No, ya todos y cada uno de ellos, independientemente de qué sean, cómo sean, qué hayan hecho, qué piensen, son ratas y tenemos que exterminarlas. Esa es la mentalidad de grupo, esa es la mentalidad de la deshumanización de las personas y sobre todo del supuesto y llamado enemigo. Si os fijáis y si os centráis en vuestro futuro con conciencia, os daréis cuenta de que no hay un enemigo. Hay personas que simplemente viven mal consigo mismas, tienen una mentalidad cerrada y tienen una mente que les condena a pensar más allá de su propia vida, sino de lo que ellos creen, de su ego. Esa gente vive en conflicto y ese conflicto lo traslada hacia ti. Pero no son enemigos, no son malas personas. Evidentemente no estoy diciendo que no haya que defenderse y que no haya que contrarrestar el mal, pero el mal no se contrarresta con más mal o con otra guerra, se contrarresta con consciencia. Y evidentemente si alguien te quiere atacar, tienes que defender. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero el punto de la cuestión no es ese. El punto de la cuestión es que cuando hay mal, hay inconsciencia. Cuando hay mal, hay los 3 puntos que os he dicho. Hay órdenes, hay ataque, hay deshumanización, hay grupos, hay sectas y hay personas que reciben orden. Por ende, el mal viene así a nuestro mundo, con órdenes, con deshumanización del enemigo, llamándolo de todo menos humano, y también con síntoma de pertenencia. Perteneces a este grupo, debes ser como este grupo. Así que cuando vayas a caer en el mal, recuerda esto: no formas parte de ningún grupo, estás en él, pero eres tú, con tu propia perspectiva y tu propia opinión. Las órdenes se cumplen para cumplir o desempeñar un trabajo, pero no para hacer el mal. Y sobre todo, recuerda que el humano, por muy enemigo que sea, por muy deshumanizado que sea, solo es enemigo cuando va a por ti, no cuando te lo dice. Espero que os haya ayudado el vídeo y sobre todo que os ayude a pensar sobre el mal, porque el mal no entra por la puerta, el mal viene en silencio, con una sonrisa.